Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hacer la lectura de Mormón Diaria del primer libro de Nefi, capítulo 7. El día de hoy va a ser la clase de mi esposo porque la hermana no ha podido. Entonces, vamos a designar la primera oración, por favor. Hermana Flor, ¿nos podría ayudar? ¿Está bien, hermana? Mamá. Sí, hermana. Vamos a orar. Ah. Sí, vamos a orar. Gracias, amado Padre Santo, por este nuevo día. Agradecerte por la enseñanza del día de hoy. Pedirte discernimiento, sabiduría y que tu Espíritu de Dios nos acompañe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Ok, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a, igual, seguir la misma secuencia que nos da nuestra maestra Iris. Vamos a pedir a la hermana Héctor, ¿podría leernos esta parte, por favor? Y darnos su impresión al final. Y aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén y lleváramos a Ismael y su familia al desierto. Y aconteció que yo, Nefi y mis hermanos viajamos otra vez por el desierto para subir a Jerusalén. Y sucedió que llegamos a la casa de Ismael y hallamos favor ante sus ojos, de modo que pudimos anunciarle las palabras del Señor. Bueno, de ahí, luego de todo lo que había pasado en los versículos anteriores, ¿no? Continúan, continúan buscando a la tierra prometida, ¿no? Tal es así que van a buscar a Ismael y con ellos pues parte del camino al desierto, ¿no? Ok, muchas gracias, hermano. Sí, en esta parte dice, ¿no? Nuevamente el Señor mandó. Ese es el que nos manda, que no una orden, el que nos dice qué debemos hacer, ¿no? Que volviésemos a la tierra de Israel. Recordemos lo que pasó cuando se fueron, la primera vez que les pidió, no iba a traer las planchas de bronce. Y ahora los volvió nuevamente, pero con otro objetivo, a recoger a Ismael y su familia. Recuerden, hermanos, la importancia de la familia. ¿Sí? Y dice ahí, fueron otra vez, o sea, fueron obedientes, a pesar de las murmuraciones de sus hermanos, los cuatro hermanos regresaron, tal como vemos en la lámina, ¿no? Y cuando llegaron a Ismael, él dijo, también voy, ¿no es así? Hermana Ada, ¿podría apoyarnos, por favor, en esa lectura? Buen día, hermanos. Buenos días. Sí, en capítulo 6, ¿no? Versículo 6. Y mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, dos de las hijas y los dos hijos de Ismael y sus familias, se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, y contra San, y contra Ismael, y su esposa y sus otras tres hijas. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. En esta escritura nosotros podemos ver que eh, al retornar ya, ¿no? Dice, los hijos de Ismael, dos de sus hijos, ¿no? Se rebelaron contra ellos, mm, y contra su misma familia, ¿no? Deseando regresar, como que de repente vieron
las cosas difíciles, el retorno en el desierto, no era nada, nada agradable, ¿no? Salir de su zona de confort, de su comodidad, y deseaban regresar y quisieron rebelarse, ¿no? Es lo que nos puede suceder también cuando vemos las cosas difíciles. A veces deseamos dejar todo como está, mejor preferimos seguir así y no nos esforzamos en apreciar la oportunidad que se nos presenta, sino miramos las dificultades y queremos retroceder. En esto al menos lo entiendo de esa manera. Ok, hermana, gracias. Y ahí remarcamos, ¿no? La palabra se rebelaron. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Y claramente podemos ver acá que habían dos grupos. El grupo que quizás la man y la muera eran los que murmuraban, pero ahora con esta nueva familia se unieron más de la otra familia, se unieron más a murmurar con él. Igual Nefi, ¿no? San, Ismael, el que había encontrado con gracia lo que Nefi le había dicho y por eso salieron también al desierto. ¿Sí? De otras maneras, lo que hay que ver, hermanos, es que se formaron dos grupos. ¿Sí? Desde aquí ya hubo la división en los que creían en lo que Nefi decía y por ende creían lo que Dios decía y el grupo que no creía lo que Dios decía, ¿no? Entonces, esta rebelión es algo importante y hay que tenerla acá. La formación de dos grupos, dos bandos. El libro de Mormón nos va a enseñar siempre el bien y el mal, ¿sí? Y miren lo que decía, ¿no? Deseaban regresar. Cuando yo leí esto, hermano, y les comparto, ¿no? Es como que querían regresar a hacer lo que antes hacían, ¿sí? A veces a veces nos piden algo y no, yo quiero regresar a lo que hacía antes. No, pero están pidiendo que hagan esto no es así. Yo hacía antes esto. Regresar a lo que hacía antes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que regresan a lo que hacía antes si no aceptamos lo que Dios nos pide? Va a haber un grupo que va a hacer eso, hermano. Entonces, nosotros siempre hay que estar concentrados, todos nosotros. Y esta es la enseñanza de esta parte de la Escritura. Debemos, uno, hacer caso a lo que Dios nos dice sin murmurar y renegar, ¿sí? Y cuando ya estemos en el camino, haber entendido inicialmente, no querer regresar a hacer lo que hacía antes, porque eso quizás nos va a poder traer algunas cosas que nos pueden debilitar. ¿Ok, hermanos? Hermana Juana, hermana Juanita, ¿podría apoyarnos con el 8, por favor? Gracias, hermana Ada, gracias, hermano Héctor. Ok, buen día, un ratito. Voy a ponerme los lentes para leer directo del libro y poder marcar. Espérense. Versículo 8. Y yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, le hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo, he aquí, vosotros sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento, que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros, sí, y daros el ejemplo? ¿Podría apoyarnos, hermana, con una opinión, lo que usted siente de esta escritura, por favor? Ok. Nefi dice que se sentía afligido, ¿no? Tenía mucho pesar por por la actitud de los hermanos, por los sentimientos de sus hermanos. Y algo que él dice, no, ustedes son mis hermanos mayores, como diciendo, ¿qué ejemplo me están dando ustedes a mí? Porque si recordamos, Nefi cuando empieza dice que él nació de buenos padres porque nació con la enseñanza de sus padres. Su padre le había enseñado las escrituras, le habían enseñado sus padres a amar a Dios. Y no solamente a él, enseñó a toda la familia. Entonces, él en este versículo, él les recalca a sus hermanos, ¿no? Si ustedes son mayores, ustedes también escucharon y tuvieron este conocimiento de lo que mi padre nos ha enseñado, ¿no?
¿Por qué ahora ponen tan duros sus corazones? ¿Por qué son tan ciegos al entendimiento? Y en verdad, si lo trasladamos a nuestra vida, suele suceder. A veces somos tan duros de corazón o tan necios en algunos aspectos de nuestras vidas, en algunas decisiones que tomamos, que a veces nos convertimos en malos ejemplos para nuestra propia familia, para nuestros hermanos, para nuestros hijos. Y esto nos ayuda a poder entender mejor lo que debemos hacer. Gracias. Gracias, hermana Juana. Y sí, es cierto. Eh, Tomemos el ejemplo de la hermana Juana, que ha dicho, los hermanos mayores. Quizás nosotros tenemos hermanos mayores, tenemos padres, abuelos, tíos quizás en la familia, ¿no? Entonces aquí el contexto es que la man y la muela eran los hermanos mayores y Nefi el menor, con San, pero Nefi en este caso hablaba ante ellos, se dirigía ante ellos. Y miren cómo Nefi dice que estaba afligido. ¿Alguna vez nos hemos sentido afligidos? A ver, quiero que recuerden un momento cuando ustedes se han sentido afligidos por algo que les han dicho o han hecho. ¿Sí? La aflicción de quién ha venido. ¿Sí? Entonces, y vayamos acá, ya el contexto espiritual y parte de la enseñanza el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? ¿Sí? ¿Y quién es el hermano menor? Bueno, pongamos al hermano menor aquel converso que recién se bautiza en la iglesia. ¿Sí? Aquel que está llegando nuevamente a conocer las cosas del Señor, que tiene ansias de aprender y si se bautizó hace una semana es porque hizo caso a lo que Dios le pidió. Si él quiere bautizarse es porque tiene ganas de aprender más, como Nefi lo hacía. Posiblemente ellos recién están empezando a orar y recién están entendiendo las cosas del Señor. Son los hermanos menores, en las cuales los hermanos mayores, mayormente todos los que somos ya miembros antiguos, debemos darle el ejemplo. ¿Sí? Y a veces un hermano menor, un converso, cuando entra a la capilla y a veces nos ve haciendo algo, se va a afligir, hermanos. Y quizás me vio en la calle el día de ayer o me vio en la calle, me va a encontrar el día de mañana en la calle. ¿Y qué excusa estuvo haciendo? Entonces se puede afligir. En caso Nefi, soportó y duró mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, pues hay que recordar, y esta escritura, hermanos, hay que nos haga reflexionar a nosotros qué ejemplo le damos a nuestros queridos conversos, amigos que llegan a investigar la iglesia. ¿Sí? No sé si alguien tiene algo más que opinar, quizás ahí vemos a la hermana Teresa, la hermana Betty, el hermano José Luis. Pueden dar sus opiniones, hermano, por favor, qué es lo que sienten a las primeras tres diapositivas que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna impresión para poder compartir con nosotros? Ok, seguimos entonces. Hermana Betty, ¿podría apoyarnos, por favor? Con esta lectura, hermano Mosía, el Sí, 10, por el favor. 11, ¿con cuál? ¿El 11 o el 10? 10, los tres. Ah, los tres Y ya. nos da su opinión, su resumen. Ok. ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí. ¿Y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán y también ayudándonos a obtener los anales? Sí. ¿Y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres,
si es que ejercen la fe en Él. Por tanto, seámosles fieles. Eh, Mire, usted, bueno, en esta escritura han subrayado, olvidado. Y a veces, así somos de frágiles. A veces hemos pasado experiencias donde han sucedido milagros en nuestra vida, ¿no? Y nosotros, ¿cómo es posible que a veces, a pesar de haber visto milagros, haber presenciado cosas donde el Señor nos ha apoyado, o no nos olvida, o se nos ha olvidado? Y o a veces nos inactivamos, o a veces nos ponemos frío dentro del Evangelio, ¿no? Y esto que llama a reflexionar. Si nosotros leemos las Escrituras, ¿a qué nos llama a reflexionar? A que no olvidemos, a que estemos en constante recordatorio de todo lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros. Y uno de ellos fue mandar a su Hijo, ¿no? Entonces, ese de olvido lleva a la ingratitud, también se llama, ¿no? Ingratitud. Y la ingratitud, pues, para mí es uno de los pecados, ¿no? Porque es olvidar a alguien que en un tiempo, bueno, si hablamos de forma terrenal, en un tiempo nos ha ayudado. Y en nuestro Padre Celestial, pues, imagínese todo lo que ha hecho por nosotros. Eso es todo, hermano Mosía, gracias. Gracias, hermano. Bueno, entonces vamos a recordar nuevamente el contexto de este capítulo, ¿sí? Los hermanos regresaron nuevamente, ¿no es así? Regresaron nuevamente a Jerusalén. O sea, hicieron caso los cuatro nuevamente a que el Señor les mandara. Posiblemente Lamán y Lamuel fueron igual murmurando, ¿no? Ah, de nuevo vamos a ir, ¿no? Es como que a veces dicen, ¿no? ¿Me va a mandar de nuevo? Pues ya fui, ¿por qué no me mandó a hacer las dos cosas de una vez? ¿Por qué me manda una ahora de nuevo? ¿No? A veces se nos viene a la mente decir que, y quizás va a haber una tercera, pero que de una vez que me mande, pues, ¿no? Pues cada vez uno tiene unos propósitos, hermanos. A veces el tiempo es importante, ¿ok? Entonces el Señor a veces nos pide de poquito. Dice, no, que me mande un solo día nada más para hacer todo, y ya, de ahí descanso y ya de otro día me mande de nuevo. No. Le- y por eso eso es importante y por eso remarcamos esto de acá, para que volviésemos por segunda vez. Y el Señor nos va a pedir nuevamente, ¿para qué? Para vernos la obediencia, hermano. ¿Ya? Buscaron a un nuevo miembro, Ismael, un converso, ¿sí? Y continuaron y regresaron al desierto, ¿no es así? ¿Qué pasó ahí? Se formaron dos grupos, incluyendo la familia de Ismael, ¿no? La madre Lemuel, dos hijas, dos de las hijas y dos de los hijos, o sea, eran seis, ¿sí? Se rebelaron, hicieron su grupo, el que no quiero regresar. ¿Qué querían? Querían regresar, pero querían regresar a Jerusalén, no querían ir al desierto, querían seguir viviendo cómodamente, hermanos, ¿sí? Querían seguir viviendo como, no, yo no quiero hacer eso, ¿sí? Se rebelaron, ¿ok? Nefi se afligió y vio por qué personas mayores, ¿no? Hacían cosas contrarias a lo que él, que era un joven aún, no lo hacía. Y les hizo recordar algo, hermanos, que es parte del contexto de la clase del día de hoy. No olvidemos las bendiciones que el Señor ha dicho, como dijo la hermana Betty. No olvidemos las bendiciones que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque a veces las bendiciones han sido tan grandes que muchas veces, hermanos, no vemos la bendición que hemos tenido hoy día a las 5:50 de la mañana. No hemos visto la bendición que hemos tenido ayer domingo. A veces eso nos ciega, hermanos, de no poder ver la bendición que va a llegar el día de hoy en nuestra vida. Porque muchos, y me incluyo, a veces pienso que tengo derecho a que todas las cosas me salgan bien. Y no me doy cuenta, hermanos, y me he olvidado de que es una bendición
por seguir obediente a pesar de ser imperfecto en las cosas del Señor. Entonces, no olvidemos, hermanos, las bendiciones que vienen, pero no hay que olvidar las bendiciones que siguen llegando en nuestra vida a montones, simplemente por la obediencia y quizás de estar aquí en estos 30 minutos leyendo estos hermosos versículos que nos van a dar sabiduría para poder sostener a nuestra familia. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, por favor, si tiene algún comentario, por favor, hágalo llegar. Continuamos. Hermana Teresa, buenos días. ¿Podría apoyarnos, por favor? Buenos días. Leo el 13, Los dos versículos, hermano. 14. Bien. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra. Hermanita, disculpe, 15 y 16. Y ahora bien, he aquí os digo que si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá y recordad las palabras que os hablo, que si vais, también perseveréis, porque así me constriñe a hablar al Espíritu del Señor. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí y se lanzaron sobre mí porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes. ¿Podría apoyarnos con un sentimiento? ¿Qué cosa le quiere decir a su corazón estos versículos, hermana, por favor? Bueno, dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra vida diaria, pasamos muchos desafíos siempre. Eh, a veces con la familia, a veces con los amigos. Y bueno, dentro de esos desafíos que pasemos, pues debemos de ser como Nefi, ¿no? Que a pesar de, de eso, de lo que los hermanos le hicieron, ¿no? Lo ataron, lo dejaron en un desierto, ah, expuesto a haber sido atacado por un animal salvaje y todo eso, ¿no? Pero en medio de toda esa tormenta estaba Dios cuidándolo y protegiéndolo. Pues nosotros sabemos que Dios nunca nos abandona y siempre está ahí para nosotros. Y en cualquier momento de dificultad que atravesemos, nosotros estemos siempre cerca de Él por medio de la oración. Y Él va a hacer y a guiarnos la mejor decisión correcta que debemos de tomar en el transcurso de nuestra vida. Gracias, hermano. Aquí nuestro querido Nefi le dijo a sus hermanos, no hagan eso, por favor. No hagan eso porque van a sufrir. No hagan eso porque eso le va a ir mal. No regresen a Jerusalén. No vuelvan a hacer lo que antes hacían. Cumplan los mandamientos. Hagan caso a sus líderes. Hagan caso al obispo. Hagan caso al 70 diaria que nos habló y nos dio mensajes. Prepárense para escuchar la conferencia de barrio, porque ahí nos van a decir las cosas para no padecer, para no sufrir. Pero muchos, en este caso ya sabemos el grupo que no hacía caso, que se rebelaba, dijo, no, pues ¿sabes qué? No me digas, yo sé lo que tengo que hacer en mi vida, tú no me vas a decir lo que tienes que hacer. ¿Ya? Tú dices que hablas con Dios y Él te dice eso, no. ¿Qué hicieron? Se molestaron, ¿no? Tanto así que le dejaron solo.
No, no hay que ir porque siempre es lo mismo, dicen lo mismo, ¿no? Hablan del templo, hablan del ayuno, del diezmo. Yo sin diezmar estoy bien, ¿no? Yo sin cumplir la palabra de sabiduría estoy bien. Yo sin ir los domingos me va bien, ¿no? Y lo abandonaron. ¿Abandonaron a Nefi o abandonaron al Señor? Abandonaron al Señor, hermanos. Y ese es un ejemplo del abandono que a veces podemos hacer por creer que nos está yendo bien y no hacer caso a lo que el Señor nos pide por revelación personal o a través de las escrituras o a través de las conferencias. ¿Ok? Hermana Flor, ¿podría apoyarnos con este versículo, por favor? Sí, pero aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me atan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies, y poniendo delante de mí mis hermanos, les hablé otra vez. ¿Podría decirnos qué puede sentir de estas escrituras, hermana? Claro, mire, aquí dice que oró, ¿no es así? A pesar de que sus hermanos se volvieron en contra de él, en vez de renegar, en vez de, no sé, pedir, como muchos de nosotros a veces, a pesar de que estamos pasando dificultades, decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no, a veces nos quejamos, pero él no hizo eso, él más bien dijo, se puso a orar y pidió por sus hermanos y pidió que se le libraran, ¿no? Entonces, y sobre todo dice aquí que le libre, que le dé fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos invocamos a Dios a pedir más fuerzas? A veces, muchas veces nos ponemos a quejar que a pedir que, no sé, que nos acompañe el Espíritu, que nos dé más sabiduría, ¿no? Para poder entender. Y sobre todo, tanta fe tenía él que se desató, ¿no? Las ligaduras que tenía en sus manos y sus pies. Entonces, aquí hay que resalta mucho la oración y la fe que tenemos nosotros en Él, ¿no? Y eso es lo que puedo decir de esto. Muchas gracias, hermanita Flor. Muchísimas gracias. Y es cierto, cuando estemos duda, cuando tengamos pesar, oremos, hermanos. A veces nuestros hermanos quizás no cambian. Quizás me ven a mí y yo no cambio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Orar y seguir confiando en el Señor ahí, cuando estoy atado, cuando estoy golpeado, cuando aún duele. Ahí debemos saber que el Señor me va a proteger, incluso hasta en la propia muerte, en la cual rezaríamos su presencia. Hermano José Luis, ¿podrá leernos? Si no puede, por favor, nos avisa. Quizá está en la movilidad. Buenos días. ¿Qué versículo? Lo que está 19 y 20, hermano. Ok. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo, trataron de apoderarse de mí. Pero he aquí, una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre y uno de los hijos de Ismael, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, de grado que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. ¿Podría darnos su opinión, hermano, por favor? Bueno, aquí vemos básicamente, yo podría notar la unión, ¿no? Que hubo, por ejemplo, con una de las hijas de Ismael que dice, ¿no? Y su madre, ¿no? Que habían habían pedido, pues, los hermanos de Nefi, ¿no?
que tal vez no le quitasen la vida, que no lo maltratasen, ¿no? Y creo que es la forma como nosotros podemos ver el amor al prójimo también, ¿no? La forma en que la cual podemos ayudar a otras personas que a veces requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestros servicios, ¿no? Es la forma, creo, como el Señor nos indica y nos hace ello, ¿no? A pesar, creo yo, de las muchas maldades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea, a pesar de todo ello, pues debemos de siempre de esforzarnos por ser grandes ejemplos, como lo hizo nuestro Salvador, ¿no? Creo que las bendiciones se dan a pesar de las aflicciones, como antes hablaba, a pesar de las aflicciones, a pesar de las adversidades, pues el Señor siempre va, de una u otra manera, nos va a bendecir. Muchas gracias, hermano. Recuerden, cuando escuchemos, hermanos, que alguien está hablando mal de alguien, cuando hay cosas negativas, hay que tranquilizar, hay que apacentar a los hermanos para que esto no siga. Eso es lo que nos quiere decir esta enseñanza. Gracias mucho, hermano, hermano José Luis. Hermana Betty, ¿podrá hacer la última oración, por favor? Y muchas gracias por estar. Lo esperamos el día de mañana. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por haber amanecido con bien. Gracias por la hermosa clase de hoy. Gracias nuestros líderes de tener esta idea de que podamos leer juntos las escrituras. Gracias por nuestras familias y te pedimos por favor que durante el día tu Espíritu nos pueda acompañar. También te pedimos que nos ayudes a reflexionar de lo aprendido de hoy para aplicarlo en nuestra vida. Líbranos del mal, cuídanos siempre y bendice a todos los hermanos, a los que ellos están pasando problemas, a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles. Y para nuestros hermanos y hermanas que no tienen trabajo, ayúdalos, Padre, a conseguir. Dale la inteligencia necesaria para que puedan desenvolverse y desarrollar sus habilidades aquí en la tierra. Y todo esto te lo dejamos, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Amén. Nos vemos. Amén. Un buen día, hermano. Cuídense mucho. Buenos días, chao.